Bien. Clase de actividades prácticas de la asignatura de Biología Vegetal y Conservación, jueves 29 de octubre, 8 horas. Entonces, jóvenes, lo primero que vamos a hacer, voy a compartir la pantalla con ustedes para volver a nuestra presentación de la descripción de los reinos, que es la que nos ha estado guiando en el análisis de la diversidad que encontramos en la naturaleza, principalmente en los organismos que nosotros hemos identificado en los reinos Eubacteria, reino Monera, reino Protista, reino Fungi y ahora reino Plantae. Ustedes recuerdan que lo que agrupa a estos organismos es principalmente el ser eucariontes, es decir, presentan una cubierta, una envoltura que envuelve el material genético. También dentro de su evolución ya presentan organelos o organeides con membranas que le permiten entonces las funciones básicas de la vida, como es, por ejemplo, respiración, en ellos, ¿no? En el reino Plantae, la fotosíntesis, la digestión. Por eso tienen cloroplastos presentes. Y otra característica que los distingue del resto de los organismos es que sus células presentan pared celular, pero constituida en base a celulosa. Celulosa, hemicelulosa, también después vamos a ver que se agregan sustancias pépticas, pero es otra característica distintiva dentro del reino Plantae. La presencia que veíamos en otros reinos, la presencia de flagelos o cilios, vemos que principalmente están ausentes, o hay presencia de cilios o flagelos, generalmente en los gametos de algunos grupos, o de gametos masculinos de algunos grupos. Son todos autótrofos, es decir, presentan su modo de nutrición en base a la fabricación de sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, utilizando la fuente de energía que es principalmente la luz, por eso el nombre de fotosíntesis. También en este grupo, a pesar de que igual integramos algunas formas unicelulares, lo esencial es que todos los representantes presentan asociaciones multicelulares, ¿sí? Cuerpos o estructuras en base a una gran cantidad de células y en la mayoría de los casos con diferenciación, sobre todo en los niveles más evolucionados del reino, con gran diferenciación de tejidos especiales y diferentes, tanto estructural como funcionalmente. Desde el punto de vista de la reproducción, existe la fecundación, presencia de meiosis para la formación de gametos y la fecundación. Todos son aeróbicos, es decir, todos usan el sistema de respiración aeróbica efectuado en presencia de oxígeno y que permite entonces la obtención de energía con liberación de agua y CO2 a partir de las sustancias orgánicas. Dentro de su ciclo de vida presentan alternancia de generaciones que, lo vamos a ver, también ha tenido una evolución a lo largo de los miles y millones de años. Veamos entonces nuestro cuadro que nos va a presentar
los diferentes grupos de organismos que encontramos dentro del reino Plantae. Como ya lo habíamos mencionado, vamos a tener el grupo de las algas, el grupo de los musgos, incluyendo, ¿no es cierto?, todos las hepáticas, los mismos musgos, y un grupo bien especial de los antocerotas. Luego, otro grupo de las primeras plantas vasculares, pero sin semillas, que corresponden a la xilofita, licofita, fenofita, terofita, identificado con sus nombres comunes de xilofita, licopodios, colas de caballo o equisetos, en el caso de la esfenofita, y los helechos, que son más fáciles de que nosotros los reconozcamos en nuestro entorno, correspondiente a la división terofita. Dentro de estas plantas, que son vasculares, ellas no presentan semillas. El grupo que presenta las semillas lo encontramos dentro de las divisiones cicadofita, gingofita, coniferofita, netofita y magnoliofita. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Esencialmente podemos hacer ya dos grupos. Un primer grupo que produce sus semillas en conos o semillas más expuestas, en brácteas, que corresponde al grupo de las gimnospermas, cuya etimología de la palabra significa semillas desnudas. Y el otro grupo, englobado todo dentro de la gran división magnoliofita, de las plantas con semillas producidas en el interior de una estructura llamada ovario. Esto nos permite a nosotros ver que hay características distintivas ya dentro del reino Plantae. Pequeño ejercicio, entonces hagámoslo con la siguiente diapo. Y yo les voy a solicitar a ustedes que hagan el ejercicio, vayan mirando, y vamos entonces a diferenciar los grupos, pero en base a 2, 3 o 4 características distintivas. Mi primera consulta es si entienden, léanlo bien, mírenlo con calma, si entienden esta diapositiva. Sí, yo sí lo entiendo. ¿Entiendes? Ya. ¿Cómo entienden la palabra talofita? Que no producen embrión. Muy bien, Eliezer, tú ya dedujiste, ¿no es cierto?, que se está contrastando con la otra característica que es de embriofitas, ¿no? Hacia abajo encuentro prácticamente todo el resto, aparte de las algas, encuentro todo el resto que me muestra que poseen embriones. Pero hacen una diferencia también dentro de las embriofitas. ¿Y cuál es la característica que se toma en cuenta? Si tienen primero, si tienen sistema vascular o no. Muy bien. Es decir, en este caso un grupo tiene un sistema vascular, pero hay otro que no presenta sistema vascular. Es decir, hay un grupo que ya lo puedo diferenciar del resto, que es la división briófita, por ser embriófita, pero no vascular. Perfecto. ¿Y cómo hacen las otras divisiones? O los otros grupos, mejor. Las otras agrupaciones, ¿cómo están hechas? ¿En base a qué característica quería ser?
Si producen semilla o no. Si producen semillas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Con qué me encuentro? ¿Cuántos grupos hago ahí? Considerando a todos los plantas vasculares, pero si producen o no producen semilla. Entonces hago dos grupos. Uno que tiene sistema vascular, pero ¿qué pasa con ellos? No produce semilla. Eso. Y el otro sí produce semilla. ¿Qué es lo que encuentra Eliezer dentro de los que producen semilla? ¿Cuáles Las son? cícadas. ¿No? Las que producen, las que no Ah, producen semilla, perdón, me las equivoqué yo. que. Ah, ya. Que no producen semilla. La xilofita, los licopodios, las colas de caballo y los helechos. Y los helechos. Y las que producen semillas, que son las que nosotros conocemos ya, de cierta manera hemos hablado de ellas, sabemos, trabajamos un poco en general. ¿Cómo las divido? Las En, vasculares con semilla. Se dividen en si tienen la semilla encerrada en un ovario o no. Bien. Y eso hace dos grupos, ¿verdad? Nuevamente dos grupos. ¿Y cuáles serían las divisiones que estarían dentro de este grupo, por ejemplo, y ahí digo todas las características, ¿se fijan? Embriofitas, vasculares, con semillas desnudas. Y ahí ubico a cicadofita, gingofita, coniferofita y netofita, conocida con los nombres comunes de Cícadas, guingo, coníferas y pinos, y efedras y pingo pingo. eso. Eso es lo que hasta aquí tengo. Y luego me queda un gran grupo, una gran división de plantas que serían, para que entiendan el esquema, que serían embriofitas, que serían vasculares, que serían con semillas y con semillas encerradas en el interior de un fruto y que corresponde al gran grupo de las magnoliofitas, o conocidas también como angiospermofita y comúnmente denominadas grupo de las angiospermas, a diferencia del grupo anterior que tienen semillas desnudas conocidas como gimnospermas. ¿Cuáles serán las características distintivas ahora de estos grupos? Es lo que va a hacer el trabajo nuestro de hoy. Vamos a ir reconociendo las diferentes divisiones y caracterizándolas en un trabajo que se trata de ir asociando a cada división características distintivas. Es decir, ustedes, si miran esta diapositiva, deberían pensar que en la misma diapositiva van a agregarle una tercera columna, donde van a agregar 2 o 3 características distintivas de esa división. ¿Ya? Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Para eso, voy a pasar a la siguiente. Primero vamos a echar un vistazo rápido de todo lo que es el reino Plantae, en base a las diapositivas con fotos, y luego vamos a revisar la guía para el estudio de la morfología, en el fondo de las características distintivas que encontramos en el reino Plantae. Vamos entonces, primera división, clorofita, la división de las algas verdes. ¿Qué era lo que caracterizaba a esta división? No.
que tienen un talo, no hay una presencia de un cuerpo organizado. Pero principalmente que ellas en su reproducción no hacen embriones, no guardan embriones en la estructura del organismo. Incluso, como les decía, aquí ven ustedes unas formas unicelulares, vemos formas coloniales. Esto que están viendo ustedes aquí es una colonia de Volvox. Toda la colonia es esta. Todo lo que ven como unidades brillantes acá son células, y son células asociadas. Estas células que ya están mostrando cómo se organizarán después los organismos multicelulares diferenciados, puesto que ya hay células que cumplen funciones diferentes dentro de una, le voy a decir el término que no es muy apropiado, pero dentro de una sociedad en la cual hay células que tienen cilios, que permiten que se mueva todo el sistema, se desplace. Hay otras que privilegian la formación de cloroplastos en su interior para producir la alimentación, producir la fotosíntesis para todas las células. Entonces eso forma lo que llamamos una colonia. Este es un Volvox ya en reproducción, es decir, se están formando en su interior pequeñas colonias, que ustedes ven de diferentes tamaños, y luego, cuando ya el Volvox, la unidad principal, se va a desgastar, ¿no? Las células ya van a dejar de funcionar, o por cualquier azar, se rompe esta estructura, estas colonias hijas van a poder seguir viviendo y desarrollando un nuevo Volvox, una nueva colonia, y de esa es la forma en que se han mantenido por miles y miles de años en los sistemas húmedos, ¿no? Marinos, esencialmente. Aquí ven que dentro de las clorofitas yo encuentro también que hay células, representantes filamentosos, que hay representantes tipo retiforme, en forma de red, que hay representantes ya con formas volumétricas, un poco más compactas, y veo también que hay formas laminares. En esta diapositiva se puede ver entonces que la evolución pasó o pasa, ¿no?, por la forma en que las células se dividen. De lo que ustedes aprendieron de la célula, a pesar de que en muchos casos uno ve la típica célula aplastada, así tipo, como decía un profesor nuestro, tipo huevo frito, ¿no?, con su más repartida. En la práctica, todas las células tienen porque tienen un volumen, y normalmente estos volúmenes las formas son cúbicas o paralelepipédicas. Cuando empiezan a diferenciarse también hacen filamentos y todo lo demás. Pero en lo esencial, una célula totipotencial puede, y lo vemos, ustedes lo conocieron cuando vieron las células meristemáticas, o vimos las células meristemáticas, que esa célula tiene ¿cuántos planos? ¿Cuántos planos tiene una célula meristemática? ¿Tú te acuerdas, Eliezer, de eso? ¿O se te ocurre? ¿4? ¿4 planos? A ver, ¿cuáles serían? No, en verdad no me acuerdo. Ya, pero ¿te imaginas un cubo? ¿Te imaginas un dado? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Qué es lo que vemos en el dado? Vemos que tiene un ancho, un largo y un alto, Mm, ¿cierto?
Sí, Entonces eso le da la forma volumétrica. ¿Qué pasa si tú divides la célula por y tiene, en el caso del dado, estoy poniendo esa forma, tiene ¿cuántas caras? 6, creo. 6 caras, ¿cierto? Imagínate ahora que un dado, una célula cúbica, porque es un cubo, lo empiezo a dividir siempre por el mismo lado. Entonces, tengo el primer dado, voy a formar un segundo pegadito por uno de los costados y voy a seguir por el mismo costado dividiendo. ¿Qué es lo que se forma? Como una fibra. Exactamente, aquí lo tengo, ¿no es cierto? Lo estoy mostrando. Se formaría un filamento que llamamos nosotros, como una fibra, un filamento, y formado por células. ¿Qué pasa si ahora yo, en vez de seguir la línea, por aquí o por allá, hago que un cubo se divida por otro de sus costados? Voy entonces a tener la formación de nuevas líneas de dados o nuevas líneas de células, y por eso voy a tener la forma que llamábamos nosotros reticular. No sé si estás viendo, Eliezer, esta fotito, ¿no? La que está a la izquierda abajo. Sí, sí se ve. Entonces se ve, ¿y eso por qué? Porque hay dos células, como en este caso dados, que cambiaron la posición de la zona de división. En el mismo ejercicio, tomemos un dado que se divide por un lado, lateralmente, y por otro. Y cada uno de los dados nuevos se divide por el otro lado. Es decir, dos planos de división, por el largo y por el ancho. ¿Qué es lo que va a ir formándose? Anda, imagínense la figura. Deberíamos hacerlo, ¿eh? Antes lo hacíamos de Una manera lámina, práctica. creo. Exacto, pero antes lo hacíamos con un montón de dados y los íbamos poniendo conforme uno al ladito de otro y nos dábamos cuenta al tiro que se forma una lámina. ¿Y qué pasa ahora si cada dado yo lo divido en 3 planos? Hacia cada uno de sus lados y hacia arriba, es decir, usando el alto. ¿Qué formo? ¿O qué me empieza a aparecer a mí? Como un prisma, algo Claro, así. sí, o me empieza a aparecer, puedo ir formando como una torre, ¿no es cierto? Sí, Con varias capas de dados. Bueno, este ejercicio, o más que bien esta representación, se utiliza mucho para entender lo que pasó con las plantas, que pasó con las algas y muchos otros organismos, en los cuales empezaron a adquirir formas de mayor tamaño, y por el hecho de la especialización de sus células, entonces los organismos pluricelulares. Esto es lo que caracteriza al reino Plantae. Hay muy pocas formas, son excepcionales, unicelulares, como organismos me refiero, ¿eh? Sino que todas son multicelulares. Bien, ¿cuál es la diferencia ahora entre las algas? O mejor dicho, ¿cuántos tipos de alga encontraba yo? Si uno vuelve atrás y mira las 3 divisiones, hablábamos de la división clorofita, de las algas verdes, de las feofitas o algas pardas o café, y de las rodofitas o algas rojas. ¿Qué los caracteriza a estas algas? Es lo que van a hacer ustedes trabajando un poquito con la guía. Enseguida vemos que tenemos el caso de los musgos hepáticas, anteserotas. Estos musguitos que se ven que se ven como pequeñas plantitas, vamos a ver que son verdes generalmente, muy verdes, muy notorios, y con hojas. Y tienen una estructura que parece una plantita.
Y uno ve claramente hojitas, ve tallo y raíces. Pero la verdad es que no tienen ni raíces, ni tallos, ni hojas verdaderas. ¿Por qué? ¿Cuál era la explicación que encontramos hace un rato en el esquema? Los musgos, ¿dónde están ubicados? En el esquema que estábamos haciendo. Están ubicados en las plantas talófitas, perdón, embriófitas, pero no, ¿no es cierto? Las algas estaban en el grupo de las talófitas. Vamos a irnos para atrás. Ahí la tenemos, ¿verdad? En las talófitas. Mientras que cuando yo paso a los musgos, yo ya sé que tengo que estar hablando de una planta más estructurada, pero principalmente que ha desarrollado un embrión. Y por lo tanto, un poco más compleja, será entonces tanto en estructura como en reproducción con respecto a las algas. ¿Cómo forma estos musgos su embrión? Luego vamos a ver que todos los demás hacia abajo, en este esquema, o mejor dicho, hacia arriba en la evolución, forman embrión. Y por eso las agrupo todas las demás plantas en las embriófitas. Hagamos el ejercicio, Eliezer, Valeria, Kelmis. Veamos el ciclo que encontramos o vamos a encontrar en los musgos. Tómense el tiempo, echen la miradita, y después vamos a interpretar, ¿ya? Vamos a ir interpretando lo que estamos observando, y el objetivo de este ejercicio es encontrar el embrión. Mirar dónde estará el embrión, cuál será el embrión, pues vamos a usar lo que ustedes conocen. Aquí nos dice en alguna parte dónde está el embrión. Pero para ustedes, ¿dónde estaría el embrión? Mírenlo con calma, nomás, por favor. Vamos a recibir a Valentina Ledesma. ¿Alguna opinión, Eliezer, Valeria, Kelmis, Benjamín, Valentina, que viene entrando? Hola, profesor, disculpe el atraso. No se preocupe. Buenos días. Estamos trabajando con el ciclo de vida de los musgos. Primeras plantitas que corresponden a las embriofitas, al grupo de las plantas que producen embrión, y estamos tratando de encontrar dónde en la diapositiva podríamos ubicar el embrión, asociando con lo que ustedes han aprendido antes, ¿sí? Y viene la pregunta difícil. Para ustedes, ¿qué es lo que es un embrión, biológicamente hablando?
Son como, es como un conjunto de células, pero que aún no están como del todo diferenciadas. Bien, bien, esa es una muy buena aproximación. ¿Los embriones pueden ser haploides? Sí, ¿Hay ejemplos de embriones haploides? No sé. ¿Cierto? Difícil, ¿eh? Es difícil la pregunta. ¿Podrán haber embriones haploides? ¿Cuál es la esencia de un embrión? ¿Cómo lo conocen ustedes? ¿De dónde surge un embrión? Que se unan dos células, ¿cómo se llaman? Se me olvidó, gaméticas. ¿Eco? Que se unan dos células gaméticas, que normalmente, digamos, y son, ¿no? Lo que normalmente. Dos células gaméticas haploides. Hay excepciones, pues que no forman un embrión propiamente tal, pero nosotros ya lo vimos en las plantas vasculares con semillas, en las angiospermas, que por ahí habían unos núcleos triploides. No sé si se acuerdan, para la formación del material de reserva, nomás, pero no para el embrión. Efectivamente, siempre en los embriones encontramos que hay una unión de dos células, de dos gametos haploides. En el ciclo ¿dónde encuentran esa situación ustedes? Por favor, miren el esquema, traten de visualizar qué es lo que está aquí representado. Vayan mirando todos los detallitos y luego vamos a hacer el ejercicio juntos. Pero primero, obsérvenlo. Luego los voy a dejar que trabajen un rato con la guía para que ustedes hagan el ejercicio con los helechos que vamos a ver después. Hagamos este ejercicio juntos y vamos a, para eso, vamos a... espera un segundito. Un segundo que... Ya, ahora sí. Y lo vamos a hacer. Ustedes me siguen, yo voy a mover el cursor para ayudarles a entender este tipo de esquemas que se usa en el libro. Ya. Primero, ustedes ven que en este esquema, presentado, dice figura 24.5, ciclo de vida de un musgo. Como decía al comienzo, le decía Eliezer, esto está en el libro de botánica que se llama, que incluso está en la biblioteca de Salisbury, ¿no? Bien. Esta nos muestra, estos cuadros, estos esquemas nos muestran una raya horizontal oscura que ustedes ven al centro. ¿Qué es lo que hay en el centro, arriba de la línea oscura y debajo de la línea oscura? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que dice acá? Justo pegadito a la línea, en el centro de la línea, ¿qué es lo que veo yo? Dice N y 2N. Dice N y 2N. ¿Dónde está el N? En la parte que es como más oscura, En la parte debajo de la línea. debajo de la línea en color más ocre. ¿Y dónde está el 2N? Arriba en el color más claro. Y con el fondo claro. Ya, eso a ustedes les va a ayudar a entender estos esquemas muy rápidamente. ¿Por qué? Porque todas las estructuras que estén cortadas por la línea negra o las líneas negras que están en la parte inferior
me indican a mí que son estructuras haploides, estructuras N. Y todas las estructuras que sean tocadas por la línea en la parte superior son diploides. ¿Se fijan? Entonces yo puedo decir que todas las estructuras que tengo acá abajo son todas haploides. ¿Excepto quién? Excepto esta línea, esta parte, esta estructura que origina todo lo que es el ciclo diploide. ¿Y quién es esta estructura que origina todo el ciclo diploide? El cigoto. El cigoto. El cigoto, ¿se fijan? Y ahora me hago la pregunta yo, ¿y cómo se formó este cigoto? Miren el esquema, por favor. ¿Cómo se formó? ¿Qué me está diciendo? ¿De dónde viene? ¿Dónde se ubica? Este ejercicio que estoy haciendo es muy importante para mí, ¿eh? Porque me interesa saber si ustedes también les es claro o evidente todos estos esquemas, sino para detenerme un poco más en ellos. ¿Dónde encuentro esta estructura que está aquí? ¿Dónde la encuentro con respecto a la plantita de musgo? Y acá, si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas plantas de musgo tengo? 2. Tengo dos, ¿no? Una que es la de arriba y otra que es de abajo. ¿Y cómo se identifican estas plantas? ¿Qué nombre le da el autor? ¿Gametofitos? Gametofito. En otras palabras, un gametofito es una plantita, ¿sí? Un fito, acuérdense de fitón, que significa planta, y gameto me dice entonces una planta que produce gameto. Y yo lo voy a llamar gametofito. Si quieren le ponen gametofito A, gametofito B. Pero aquí estos gametofitos ya tienen un nombre. ¿Dónde lo encuentro? Tienen un nombre. ¿Dice bien clarito? No, no dice bien clarito. Pero sí identifica al de arriba como un gametofito. Identifica arriba como la hembra y abajo como el macho. Exactamente, como un Por decirlo así. gametofito masculino, gametofito femenino, llamémoslo así para este, una, y más claramente, como dijo Valentina, un macho y hembra. Ya, ¿qué es lo que produce el gametofito macho? Entonces ustedes siguen la flecha y ustedes ven que la flechita está apuntando, a ver, voy a ponerme acá por si ha llegado alguien, no. Está apuntando hacia acá. ¿Qué significa eso? Que esta estructura que están aquí están produciéndose ahí, en la punta del gametofito. Y en la punta del otro gametofito, ¿qué se está produciendo? Dígame el nombre de esta estructura, por favor. Óvulo, ovario. Arquegonio. Arquegonio. ¿Sí? Es el arquegonio. Y fíjense que, yo sé que intencionalmente lo pusieron con el nombre arriba, pero no dentro de la línea, ¿se fijan? Porque el arquegonio es importante porque dentro de él va a seguir en la estructura del mujito. Bien. En el otro gametofito, que decíamos el gametofito masculino, ¿qué es lo que encuentro en él? ¿Qué estructura encuentro en él? El anteridio. El anteridio. Acá está. O los anteridios, ¿no? Porque a veces son varios. ¿Y qué hay dentro de este anteridio? ¿O qué se produce dentro de este anteridio? Ahí los ven ustedes chiquitito, chiquitito y aquí aumentado. ¿Se producen? Espermatozoide.
espermatozoides. ¿Y qué pasa con esos espermatozoides? Miren qué habilosos que son. ¿Qué creen ustedes que hacen? Se forma el cigoto. ¿Se fueron a dónde esto? Entonces esto no me muestra que los espermatozoides son móviles. Y deben necesitar agua para moverse, que no vuelan, por si acaso, sino que veo que tienen cilios, no tienen alas. Y lo que yo deduzco que es, en realidad no tengo que deducir mucho. Fíjense dónde se fueron estos espermatozoides. Fíjense dónde se van. ¿A dónde se van? Lo que me muestra aquí. Que se van a la entrada, a la parte superior del arquegonio. Que tenía el arquegonio, este sigue siendo el arquegonio, entonces los espermatozoides van a llegar aquí, a la entrada. Y este arquegonio tiene, en verdad, una especie de túnel, por donde van a entrar estos espermatozoides para llegar ¿dónde? Tienen que imaginárselo a este lado. Entonces estos espermatozoides nadan, llegan donde está el arquegonio y entran por aquí ellos. ¿Buscando a quién? A la ovocélula. Buscando la ovocélula, o célula huevo. Y por lo tanto, se produce una singamia, una unión de gametos, que llevan a la producción de un cigoto. Fíjense todo lo que hemos conversado y que está en este esquema aquí. Pero ya, tengo el cigoto. ¿Qué pasa con el cigoto? ¿Qué es lo que está pasando en esta parte? Vayan leyendo. Dice, esporofito en desarrollo. Eso significa que este cigoto entonces empieza a diferenciarse, empieza a multiplicarse la célula y empieza a desarrollar una estructura cuya ploidía es, en otras palabras, es haploide o diploide esta estructura. Este esporofito. Diploide. Diploide, por lo que decíamos, ¿no? Ya estoy en la parte diploide. Y miren lo que le va pasando a esta estructura que parte aquí dentro del arquegonio y empieza prácticamente a crecer tanto que el arquegonio casi no va a quedar muy poquito de ella. Y en la punta de la plantita de musgo va a aparecer esta estructura que ustedes ven aquí. Y se ve que entonces que lo esencial es que dentro de este esporofito se forma una cápsula. Una cápsula en cuyo interior se produce en las células de la cápsula, se produce meiosis. Y que conduce entonces a la formación de esporas. ¿Cómo serán estas esporas? ¿Haploides o diploides? Haploide. Sí, con confianza, haploide. Y que estas esporas haploide van a caer, ¿no es cierto?, al suelo, porque esto lo levanta un poquito del suelo, ¿verdad? Y todo, pero vuelven a caer al suelo que normalmente es húmedo donde está creciendo el musgo, y van a germinar, produciendo un protonema, una estructura que es muy parecida a un alga, filamentosa, ramificada, pero que se asienta, y de este protonema se van diferenciando entonces los gametóforos, o digamos lo más sencillo, pequeñas las plantitas de musgo, chiquitas que empiezan su desarrollo y se forma un nuevo musguito. Acá no puedo hablar de raíces, de tallos ni hojas, voy a hablar de ricidios, o pequeños rizoides, no ricidios. Caulidio, que es la estructura alargada que se va a ir formando, y filidios. Porque esto vuelve entonces en el ciclo a llegar a esta parte que es la parte donde está la
el mujito con el cual yo empecé mi ciclo. ¿Cuáles son las partes, entonces, del esporofito que se forma? Si yo me voy al esporofito totalmente maduro, me doy cuenta que tiene una estructura alargada, que la vamos a llamar Z, pedúnculo, pero mejor usemos siempre el término Z, en cuya parte superior aparece una estructura ensanchada, normalmente con células en su interior, que son las células que van a ser las células madre de las esporas, ¿no? Que van a sufrir meiosis y van a formar entonces las esporas, dentro de esta estructura que se conoce como cápsula. Pero fíjense que aquí, normalmente lo van a ver así ustedes, aparece como un sombrero, como con un sombrero y una puntita. Es lo que se conoce como calíptera, y cuando uno ve esta calíptera arriba de los mujitos, indica que todavía no se han formado totalmente las esporas y todavía no van a salir. Pero esta calíptera se cae cuando ya está maduro la cápsula con las esporas dentro y se ve que hay como un tapón. Este es un taponcito y la calíptera se cae porque es un resto de lo que era el arquegonio que veíamos acá. Toda esta parte que después se fue diferenciando en el esporofito, a partir del cigoto, queda un resto que se conoce como calíptera. Y así entonces yo me encuentro que se formó esta estructura ensanchada, con esporas en su interior, que tiene una tapita que se llama opérculo, y tiene una banda de dientecitos que están, cuando se están formando las esporas, están apuntando hacia adentro, pero cuando las esporas ya están maduras y se cae el opérculo, al abrirse la cápsula, estos dientecitos salen hacia afuera, ¿no? Donde ya les llega la temperatura generalmente, o el mismo sol les ayuda, se abren hacia afuera y botan las esporas aquí. Preguntas, jóvenes, porque los quiero ahora que ustedes trabajen un ratito revisando la guía. Vamos a dar unos minutos para la revisión de la guía. Ok. ¿Alguna pregunta respecto al ciclo? Yo no, sí lo entendí bien. ¿Cierto? Ya. Mira, entendiendo Yo igual, este, profe, lo entendí se bien. van a entender los otros. Por eso que les voy a dar una pequeña tarea de actividad práctica, asincrónica. Ustedes van a trabajar tranquilos, vamos a decir casi una media hora, unos 20 minutos, para juntarnos antes de las 9:30, por si no tenemos que hacer cambio de sala. Bien, voy a salir de la presentación. A ver, espérense acá. No sé por qué no me... ahí sí, estaba muy tímido. Bien, voy a dejar de compartir para abrir la guía. Espérenme un poquito. Voy a volver a compartir y voy a ir a buscar la guía. Guía para el estudio. Acá estoy. Acá estoy. Bueno, ustedes ya la han visto. Voy a ver, lo vamos a extender. Espero que la estén viendo, ¿verdad? Pero voy a Sí se subir. ve. Ahí, ¿no es cierto? Esta es la guía. Por accidente abrí la del otro curso, pero es exactamente igual, así que no es problema. Está la guía, está toda la parte que hablábamos del herbario y todo, que vamos a volver sobre él, sobre los herbarios, el herbario cuando
entremos ya en la segunda parte de la asignatura. Y tenemos el Reino Plantae, porque esta guía, tal como lo dice en su título, dice Guía para el estudio práctico de la biología, morfología y taxonomía del Reino Plantae, ¿ya? Con la profesora Gina Arancio Jopré y yo, que lo elaboramos. Bien, volviendo a lo que nos interesa entonces, después que inicio el Reino Plantae, se fijan, parte con una introducción y hablando de las algas. Y aquí está toda la descripción teórica, ¿no?, que ustedes necesitan. Luego caracteriza los tres grupos de algas o macroalgas, las algas pardas, las algas rojas, las algas verdes. Y hay un cuadro sinóptico de lo que son estas tres, las principales diferencias y características dentro de las algas pardas, las algas rojas y las algas verdes. Entonces, el primer trabajo de ustedes va a ser trabajar un ratito con esta tabla. Yo la voy a dejar puesta aquí, la voy a dejar disminuida quizás, y ustedes van a trabajar tranquilamente en ella. Y luego tienen, se fijan, las briofitas. Y particularmente dentro de la briofita, los musgos y el ciclo. Así que aquí pueden ir leyendo y completando lo que quieran. Pero el primer trabajo que vamos a hacer es que ustedes trabajen con este esquema. A ver si lo puedo disminuir un poquito. Me voy a correr yo de acá. Sí. ¿Logran ver? ¿No está muy chica la letra? Yo sí veo, no sé los demás. Ya, voy a ver si yo creo Yo igual que... veo. Si ven bien, ideal, ¿ya? Porque... A ver, me voy a tener que poner acá. Ahora los dejo entonces trabajando, tranquilo. No sé... Ahí está, ¿no? Quería ver si la parte de abajo no perdía nada. No, no pierdo nada. La vamos a dejar ahí, parece. Y van ustedes a hacer lo siguiente, ¿ya? No lean todo, sino que anoten. Colocan ustedes faeófita y vean cuáles serían el carácter distintivo entre ellas en cuanto a pigmentos, pared celular y producto de almacenamiento. Y cuáles serían las más abundantes. Eso. ¿Alguna pregunta? No, ¿No? No, profe. Ya, a ver, yo voy a ver si hago algo que pretendía hacer. No, dejémoslo así nomás, ya. Trabajen ustedes entonces con el cuadrito y vayan anotando o vayan describiendo. Yo les quiero al tiro indicar algo. ¿Por qué yo les envío la guía en Word y no en PDF? Porque me interesa que ustedes hagan una copia de trabajo. En el mismo archivo lo toman, graban de nuevo el archivo, le ponen en el nombre documento de trabajo. Entonces, si ustedes van destacando con, a ver, por ejemplo, yo voy a marcar algo, ¿no? Ya les voy a poner una base. Voy a marcar acá la letra C, esa que está ahí, y la voy a marcar de amarillo. ¿Sí? Luego voy a marcar, por ejemplo, acá la letra B,
o mejor dicho, aquí voy a marcar los dos, clorofila A y B. Y voy a hacer el mismo ejercicio y voy a ponerle la marca. Entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí hay una diferencia. Lo importante es que yo lo asocie a esta y esta a esta. No sé si entendieron. Entonces ustedes acostúmbrense con la guía a ir marcando, destacando con amarillo, con azulino, lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les va pareciendo interesante o para preguntar. Eso. Son las 9:11. Los dejo trabajar tranquilo. A las 9:25 retomamos. ¿Les Ya, parece? profe. Ya, Ya. háganlo nomás. Sí. Así que trabajen tranquilo, ¿ya? Yo voy a poner mi celular al lado. Ah, voy a ir a buscar mi celular.
ver, vamos a ver. Estimados alumnos, ¿cómo les ha ido con la revisión? ¿Lograron ver algo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ya, mira, hagámoslo porque lo vamos a hacer prácticamente. Vayan diciéndome ustedes qué es lo que subrayo dentro de la información. Lo vamos a dejar ahí subrayadito. Vamos a detener la grabación y se toman los 15 minutos que corresponden de pausa, ¿ya? Para que hagan, no sé, pues tomen otra tacita de té o algo, ¿ya? Y lo vamos a volver después. ¿Qué es lo que encontraron? Acepto opiniones. En la pared celular, Ya, en la pared celular, ¿qué es lo la que... diferencia. Valentina. Ya, ¿cuál es la La diferencia? primera, yo subrayaría ácido algínico ¿Ya? y fucoidina. Bien, ya, entonces voy a acá en esta. Ya, sobre todo, ¿no es cierto? ¿El ácido algínico está en alguna otra? No. Entonces, No, ya para mí entonces pasa a ser, como para ti, ¿no es cierto? Pasa a ser distintivo. Porque la rodopista. se fijaron que celulosa y pectina aparecen todas. ¿Y qué recuerdan ustedes de lo que aprendimos en Biología Vegetal 1? En botánica, quiero decir, el semestre pasado.
Que las plantas se caracterizan por tener celulosa, por tener pectina. Las plantas verdes, vayan asociando. Y aquí estamos hablando de las plantas, de las algas. Bien, sigue por favor, Valentina. En la rodofita, ¿qué es lo Ya, que marca aquí? la rodofita, subrayo la carragenina, manano y agar. El agar, ¿cierto? La carragenina y el manano. Perfecto. Vamos entonces a marcar. Bien. ¿Qué más? Y en las clorofitas se me hizo, marcaría solamente que no todas tienen celulosa en sus paredes porque dice que en ocasiones con carbonato de calcio, pero carbonato de calcio también lo encuentro en las rodofitas. Y la celulosa y la pectina la tienen las tres. Entonces sería como la única característica distintiva es que a veces no presentan celulosa en sus paredes. Claro, que sería muy, muy raro, pero fíjense que aquí la característica esencial que yo tengo que anotar, curiosamente, es esta. ¿Y por qué la anotaría? ¿Por qué creen ustedes que la estoy yo notando, destacando? Porque esta la vamos a encontrar en todos los otros representantes hacia arriba del reino Plantae. En los musgos, por ejemplo. Ya, entonces tú me decías que marcara no tienen celulosa en sus paredes. Bien. Vamos a anotar eso. No tienen celulosa en sus paredes. Bien. ¿Alguien más quiere hacer otra diferenciación? En los pigmentos también se diferencia. Ya, veamos. ¿Cuál sería, Eliezer? Por ejemplo, en el primero, uno ya marcó la de la clorofila C, ya está marcada. ¿Ya? Las fucoxantina creo que se dice, Exactamente. esa Fucosantina. no está en la otra. No está en la otra. Es muy particular porque es precisamente la que le da el color, café a las algas. Ahí está, a estas algas. Ya, ¿qué más marco? Las ficoeritrinas ¿Ya? y las ficocianinas. La ficoeritrina y las ficocianinas. Ay, Dios. Ficoeritrina y ficocianina. ¿Les suenan esos nombres? A mí sí, pero de Ah, algo. te suena, Sí. ¿cierto? Lo mencionábamos antes. ¿Alguien se acuerda en qué grupo lo mencionamos? Cuando hablábamos de quién, de qué organismos considerados vegetales. ¿Organismos vegetales? En las algas verde azules. ¿Se acuerdan? Si van ustedes en el buscar hacia atrás, se van a encontrar. Bien. Y en la tercera. ¿Y en las clorofitas? Eh, es que esas se repiten, pero ya está marcada la B, la clorofila B. Claro, Los demás sí se repite. exactamente. Entonces vamos a dejar marcada aquí la clorofila B. Vamos a dejar marcada aquí la clorofila B. Ya, perfecto. Eso se fijan que ya. ¿Y cuáles serían las más abundantes? Las clorofitas. Las clorofitas. Fíjense bien entonces. ¿Por qué que le estoy haciendo estas marcas yo? Me interesa que ustedes vayan a darse cuenta ya que
dentro del reino Plantae se ve muy claramente cómo se fue marcando la evolución, la diferenciación de los organismos vivos desde las formas más unicelulares a formas multicelulares, y cómo entonces el grupo que representa mejor hoy día esta tremenda diversidad es el grupo de las algas verdes. Ustedes ven que más o menos son 7.000 especies versus 4.000 especies de las rodófitas y unas 1.500 especies de las faeofitas. Les voy a dejar la pregunta nomás, ¿con qué creen ustedes que está asociado esto? ¿Con qué podría estar asociado? ¿Que hayan más o que hayan menos? Es una pregunta que les dejo porque ahora entonces, como les decía, pero no quiero abusar, vamos a hacer un alto, yo voy a parar la grabación incluso, y la vamos a retomar un cuarto para las 10 o 10 para las 10. ¿Les parece? Yo no sé si me van a cortar la pala, pero si me la cortaran, entonces ustedes ya saben que reingresan de nuevo nomás, ¿ya? No sé si se acuerdan ustedes, no sé si se acuerdan ustedes el jueves antes de salir a la desconexión. Parece que nos dejaron seguir de largo. Sí. Hasta las 10:30. No se cortó nada. No se cortó. Ya, entonces yo voy a parar la grabación nomás y nos tomamos un pequeño receso que les corresponde a ustedes y retomamos, ¿ya? Después, para seguir haciendo más o menos el mismo trabajo, pero nos olvidamos de anotar vamos a volver con eso, ¿no? Anotar los, Diego Cortés, al material de almacenamiento, al producto de almacenamiento. Eso nos faltó anotar nomás, pero vamos a retomar con eso y ahora por favor tomen un pequeño descanso, ¿ya? Voy a pausar la grabación mientras. A ver, vamos a pausar la grabación. Ok, vamos a pausar. Ya. Vamos a resumir la grabación. Retomando entonces el cuadro que nos muestra las principales diferencias entre las características de las divisiones de algas faeófita o pardas, rodófita o rojas y clorofita o verdes, vamos a destacar ahora los productos de almacenamiento. Y como ven ustedes, es distinto en los tres casos, pero lo interesante es que si bien es distinto en los tres casos, para nosotros lo que tenemos que destacar es que la sustancia de almacenamiento que tienen las algas verdes es exactamente igual a la que tienen las plantas vasculares con semillas más evolucionadas. De tal manera que están marcando también que las plantas vasculares tuvieron su origen en las algas verdes. A ver, ahí lo vamos a dejar destacado. Lo otro es que ¿dónde crecen estas algas principalmente? Que eso nos podría ayudar a entender su estructura y su forma. ¿Estás ahí, Diego? Sí, Sí. he ido al baño. ¿Qué te llamó la atención dentro de mirar un poco dónde crecen estas algas? O sea, más que dónde crece, me llamó como la atención el producto que daba cada alga. ¿Ya? O sea, igual como que no entendí por qué la alga roja daba el almidón modificado. Ya.
Mira, O sea, ¿cuál es la diferencia con el alga verde? Claro, en el caso de las algas verdes, la estructura del almidón, que ustedes lo conocen, que está formado por moléculas de glucosa, ¿no es cierto?, que se van uniendo en enlace 1,5 y va haciéndose como un enrejado. En el caso del almidón modificado, son otros tipos de uniones. Entonces, no es exactamente el almidón que encontramos, en este caso, en las algas, y que también encontramos en las plantas que llamamos nosotros superiores, las plantas vasculares. En el caso de la laminarina también, son más bien diferencias estructurales que le dan otra, que le dan otra consistencia, pero en la práctica son igual sistemas de almacenamiento de reserva para estas algas. ¿Sí? Caso de la laminarina, es también un producto parecido al almidón, pero no es exactamente en tanto en propiedades o oligo, no sé cuánto, que es el nombre preciso, como el del almidón que encontramos en las algas verdes y en las plantas vasculares. Pero más que nada es esa lo que nosotros tenemos que destacar, ¿sí? Sería interesante averiguar, hacer la comparación entre las tres estructuras moleculares, llamémoslo, de estos productos. Pero ¿leíste algo donde crecen las algas? ¿Lograste deducir dónde están? O sea, yo o sea, al referirse como marina, y las ¿Sí? terrestres me imagino que deben estar cerca de la zona marina, no creo que se encuentre, o sea, las terrestres, Ya, y en el como por caso, ejemplo, ¿ah, cómo? eso, en las plantas terrestres normalmente, ¿dónde encontramos las algas nosotros? O sea, pero es que yo creo que están cerca de la, o sea, si por ejemplo, si estamos hablando del mar, un ejemplo, están cerca del territorio marino. Ah, ya, no, pero es que hay algas verdes marinas y algas verdes lacustres, digamos, o que viven en ríos, en lagunas, en lugares donde hay agua dulce. Entonces, esa es una otra de las ventajas que tienen las algas verdes, que las encontramos tanto en aguas saladas como en aguas dulces, ¿sí? Y en Y referencia terrestre, ¿es porque están cerca de esa laguna o está muy lejos? no, siempre las algas van a estar en un ambiente acuático, ¿de acuerdo? Son pocas las algas que viven en otros ambientes. Yo no les destaqué eso cuando hablamos de las cianofitas, que son las algas verde azules, que viven en los maceteros, por ejemplo. Uno las encuentra viviendo en maceteros. Pero en términos de las algas, en general, son algas que se llaman sumergidas, que viven en depósitos de agua. Las unicelulares sí están en todos lados, pero ya en las algas con una estructura un poco mayor, siempre la van a encontrar ustedes fijadas a los fondos en el caso de las terrestres, ¿no? Siempre las encuentran ustedes en los ríos, pegaditas al fondo del río, o en los bordes, en las zonas un poco menos profundas, pero normalmente ellas se anclan al sustrato, de alguna forma, y otras sí crecen flotando. Eso es en parte donde encontramos el caso de las algas verdes. Pero lo interesante aquí en cuanto a dónde crecen es que las algas pardas normalmente las encontramos en los mares. ¿No?
Ustedes ven ahí en donde dice al final, a ver, voy a bajar un poquito, donde dice distribución, ¿no? Es lo que ustedes tenían que buscar solito, yo no les quise decir la palabra, la distribución. ¿Qué es lo que dice de las algas pardas, Diego? ¿Qué es lo que nos dice? Casi todas son marinas y se encuentran sobre todo en la región, en las regiones intermareales del agua del norte. Ya. ¿A qué cómo interpretarían eso que está escrito ahí ustedes? Primero, que están en los mares, ¿cierto? Pero dice, y se encuentran sobre todo en las regiones intermareales. ¿Qué serán las regiones intermareales? ¿Han oído hablar ustedes de la marea alta y de la marea baja? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? ¿Y qué es eso? ¿Qué fenómeno es ese? ¿Cómo se observa? ¿Cómo se evidencia? Lo que se considera como la altura normal del mar, por decirlo así, cuando hay más oleaje, cuando está más fuerte la marea, con ese tipo de manifestaciones. O bien cuando se sale un poquito el mar de la playa también. Se dice que está la marea alta. ¿Ya? Es decir, tiene que ver con el nivel del agua del mar, ¿cierto? Que hace ciclos en que sube, hay una diferencia de altura, llamémoslo, del agua, y hace diferencia. Entonces, cuando el nivel sube, hablamos que estamos, Valentina, decías tú, que cambia la marea, ¿verdad? Que hablamos de marea alta. Y cuando el agua del mar parece recogerse, hablamos de marea baja. Entonces, la zona que queda entre el nivel o la línea de alta marea y la de baja marea es lo que llamamos la zona intermareal. Mientras más nos alejamos hacia los polos, es más fuerte esta diferencia o más evidente esta diferencia intermareal, por si acaso. Acá nosotros no tenemos muchos metros, no siquiera tenemos el metro de diferencia, pero si ustedes van hacia el sur de Chile, van a ver que en el día hay rocas, peñascos, qué sé yo, que uno los ve en la mañana o al mediodía, normalmente cubiertos de agua, y en la tarde ya ve que están totalmente emergidos. Bueno, las algas pardas se especializaron en adaptarse a vivir en estas zonas intermareales. Ahora dice, de aguas del norte se refiere a el hemisferio norte, donde, por ejemplo, en Islandia, Escandinavia, qué sé yo, las zonas que están mucho más al norte, muestran gran cantidad de estas algas. Se ve en las costas y se ve su abundancia. Y hacia el sur nosotros también. Como ejemplo de estos algas pardas, ¿conocen alguna ustedes? ¿Alguna alga café que hayan visto? ¿Que conozcan nombre común? Yo no. Ya, O sea, ¿conocen yo sí he visto nombres, la verdad. ¿Conocen el cochayuyo? ¿Han oído hablar del cochayuyo? Sí, ¿Han comido cochayuyo alguna vez? también. Ya. Cochayuyo, la Durvillea, es una de las representantes de la faeofita o algas pardas. ¿Conocen el güiro? ¿Han visto a veces cuando han ido a la playa a bañarse, qué sé yo, en el mar, de repente que la gente le dice güiro? También son unas algas café, pero que son más delgaditas y muy ramificadas. Esos son ejemplos de algas pardas o café. Bien, ¿qué pasa con las rodofitas? ¿Dónde dice que están?
¿Qué es lo que leemos? Que son marinas y distribuidas ampliamente en todas las latitudes. Algunas habitan en agua dulce y otras cuantas terrestres. Y hay algunas que también son pequeñas. No vamos a entrar quizás en mucho detalle, pero se fijan que las pardas son casi todas marinas. En el caso de las rojas, también predominantemente marinas, ¿sí? Fíjense qué le pasa con las algas verdes. ¿Qué es lo que dice? ¿O qué nos dice? ¿Qué nos dice el cuadrito? Más en agua dulce. ¿Cierto? Predominantemente dulce acuícola, de agua dulce. Sin embargo, no obstante, ¿no es cierto? Hay muchas especies marinas comunes, como el caso de lo que nosotros conocemos como luche, aunque es una mezcla que la gente hace de alga verde con un poco de alga roja, pero esencialmente la ulva lactuca es la que tiene mayor predominancia en el caso de las especies marinas. No se olviden de eso entonces para lo que viene más adelante, que tiene que ver cómo se ve claramente al ir analizando las estructuras, al ir analizando la diversidad, nosotros nos damos cuenta que aquí la evolución de las plantas vasculares con semilla, que es nuestro grupo principal de plantas que estamos o vamos a analizar, claramente tuvieron su origen en las algas verdes. Bien, voy a seguir porque vamos a dejar hacer otro trabajito simple. En la guía, entonces, ustedes luego pasan al grupo de las embriofitas no vasculares, entre los cuales destaca los musgos, destacan las hepáticas y algunas antocerotas. Pero nosotros nos vamos a detener en los musgos. Y lo que ustedes van a hacer ahora es revisar el ciclo de vida de los musgos. Para eso voy a tratar de dejar la lectura. No se olviden que esto lo tienen en la guía ustedes de estudio del reino Plantae, dentro del grupo de las muscópsidas. Y acá tenemos el ciclo que hace un rato analizamos. Tenemos las plantitas, los gametofitos. ¿Ya? Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta por qué hablamos de estos gametofitos. Yo lo voy a leer con la intención de que ustedes se vayan dando cuenta que es aquí donde ustedes tienen las explicaciones, que podrían entregarles yo como explicación, pero basta que ustedes las lean. Dice, las plantas de musgo verdadero, o retoño folioso, que se llama retoño, significa algo que se ve como recién formadito, y noten inmediatamente la planta de musgo verdadera, N, es decir, haploide, consta de un eje parecido a un tallo, entre paréntesis, ¿cuál es el nombre? Caulidio, que lleva rizoides, no son verdaderas raíces, son especies de raíces, que las vamos a conocer como residios. Y vean que no hablamos de hojas, hablamos de escamas verdes parecidas a hojas, que se llaman filidio, que ustedes lo ven acá abajo en el cuadro, en la representación, como estas plantitas dibujadas parecidas, ¿no es cierto?, a una plantita, con el caulidio, primero los residios, el caulidio y los filidios.
Los gametangios, ¿sí? La estructura que producen los gametos, son anteridios, haploide, y arquegonios, haploides, que son llevados en los ápices de los retoños, en este caso de las plantitas, en la punta de las plantitas entonces, ya sea en la misma planta o en plantas distintas. Los espermas, conocidos como espermáceos o espermatozoides, son producidos en los anteridios. Aquí lo vemos, ahí. Esta plantita, hay un anteridio y ahí adentro está produciéndose el espermatozoide o llamados también anterozoides. Producidos en los anteridios. Nadan hacia los arquegonios en el agua y uno solo fecunda el huevo u ósfera que se encuentra en el interior del arquegonio, que es lo que veíamos acá, en esta parte. Entonces estos espermatozoides nadan por el agua y llegan entonces al interior, donde está la célula huevo, y se produce la fecundación. Y uno dice solo fecunda el huevo u ósfera haploide que se encuentra en el interior del arquegonio. El cigoto 2N se desarrolla en el interior del arquegonio, para convertirse en el esporofito embrión, que crece hacia arriba desde el arquegonio. ¿Qué es esto, no? Aquí yo estoy en el arquegonio y veo que va a empezar ahí en la punta a crecer el esporofito en desarrollo, esporofito en embrión, y vean cómo se desarrolla en la plantita entera. El cigoto 2N se desarrolla en el interior de para convertirse en el esporofito embrión que crece hacia arriba desde el arquegonio. El esporofito 2N maduro, que consta de un pie o seta, aquí el pie donde va descansando, la seta que es alargada y una cápsula, puede formar en su porción superior una cofia, especie de puntita que hay ahí, o caliptra por sobre la cápsula. La cápsula produce y libera esporas, meiosporas, es decir, esporas haploides, aquí están, ahí se registran ahí ven ustedes que está escrito meiosis, que es la que permite la producción de esas esporas, a partir de células madres esporales, 2N. Las esporas germinan en un sustrato adecuado, formando cada una de ellas un protonema. Ahí lo ven, eso es un protonema, se parece a una alguita verde, ramificada, es filamentoso, verde y ramificado. Se desarrollan yemas llevadas por el protonema y se convierten en lo que llaman aquí retoños foliosos o pequeñas estructuras foliosas que luego producen anteridios y arquegonios. Ustedes, jóvenes, estarán preguntándose para qué ver y conocer tanto de estos ejemplos de ciclos de vida. Es para que vean cómo el inicio de la vida en el medio terrestre se hizo partiendo de algas verdes que fueron evolucionando, formando estas estructuras que vivían en la zona donde hay más agua, a veces incluso casi inundadas, pero que permitieron la formación de estructuras diploides, generalmente sobresalientes, diploide, perdón, y más emergida de las zonas de inundación, que permitieron formar entonces estructuras diploides que formaron esporas haploides, que luego al germinar, ¿no es cierto?, daban de nuevo un gametofito. Este modelo es el inicial. Un gametofito dominante con un esporofito poco desarrollado, pero suficiente para formar esporas haploides. Esporofito que se forma de la unión de dos gametos de una estructura haploide, y eso entonces es el modelo. Si yo
sigo más adelante y veo el otro grupo que vamos a trabajar, es el grupo de las terófitas o helecho. Y este es el ciclo de vida de un helecho. Acá lo tenemos. Entonces, lo que yo les quiero pedir, porque mañana vamos a trabajar un poquito más en detalle, que ahora ocupemos lo que nos queda de la hora. Ustedes aprovechan de ir mirando. No sé si ven por el tamaño bien los nombres que aparecen. Están muy chicos. A ver. Ahí parece que sería. Ahí estamos. A ver, acá en este esquema podemos notar que ¿de dónde parto? Voy a partir de la planta de helecho. Una pregunta quizás simple, pero ¿todos conocen los helechos? Yo sí. ¿Han tenido oportunidad Sí, de igual. tomar un helecho? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Y Sí. qué es lo más característico de los helechos? En lo que ustedes, en la experiencia que ustedes tienen. Porque parece una Que sus hojas planta. son... Valentina, ¿puedes repetir que hubo una interferencia, parece? ¿Ahora sí se me escucha? Sí, ahora sí. Las hojas son algo rígidas y detrás de ellas tienen como unos puntitos. Ya, yo los voy a ir mostrando. Entonces aquí tengo una planta de helecho, justo de un polipodium, y me muestra que abajo tiene raíces, ya son raíces verdaderas, porque este es un grupo de plantas vasculares. No son típicamente como las raíces que conocimos, pero sí son estructuras alargadas que permiten la absorción de agua con tejidos ya conductores. Y que nacen de un tallo que por lo general es superficial o algo enterrado, que corresponde entonces a un rizoma. Y de este rizoma surgen hojas, que por lo general son bastante notorias, en algunos casos bastante grandes. Y así tengo entonces una planta verdadera, con raíces, tallo, aunque está modificado, y hojas. Y como decía Valentina, normalmente detrás de estas hojas hay unas estructuras. Ahora, ¿cómo se llaman esta estructura? Aquí me dice que son soros. Está como pequitas, manchitas que se ven. ¿Y qué es lo que es un soro? Un soro es un conjunto, una masa de esporangios. ¿Y qué son los esporangios? Son unas estructuras que tienen un pedúnculo con una cápsula que normalmente está formada en dos mitades, una mitad grande y una mitad pequeña, y que en la madurez se va a romper y se va a abrir. Y se va a abrir gracias a que tiene un sistema de tejidos rígidos a manera de pequeños anillos en la parte superior, que hace que cuando se va secando la estructura, se va secando este esporangio, se retraen, es decir, se acortan y abren esta parte. Se produce una ruptura y se abre una zona por donde salen las esporas que caen al medio externo. Normalmente estos helechos se encuentran viviendo en zonas más bien húmedas, de suelos húmedos. Estas esporas entonces caen al suelo y germinan. ¿Cómo son estas esporas? Son haploides. Estas esporas haploides germinan,
forman un gametofito, como lo ven ustedes acá, empiezan a germinar, a desarrollar. Fíjense que esta estructura entonces es haploide. Es haploide. Y esta estructura completa que ustedes están viendo acá, forma como una especie de hoja en forma de corazón, y por debajo la hojita tiene, como en el caso de los musgos, tiene arquegonios y tiene anteridios. En los arquegonios, que son más grandes y son muy visibles, se nota que en su interior hay un óvulo y células del canal por donde va a entrar los anteridios, que son los gametos masculinos, que también tienen flagelos y que nadan hacia el canal del arquegonio para ir a fecundar la célula huevo que se encuentra allí. Una vez que se produce la fecundación, se forma un cigoto, no un cigollo, como dice acá, ¿no? Un cigoto, y ese cigoto, que está entonces formándose aquí en esta hojita, que son de algunos milímetros nomás, y eso, en su interior empieza a desarrollar un embrión. Y ese embrión es el que va a originar el esporofito joven. ¿Por qué esta estructura que se forma se llama esporofito? Y que corresponde, con su desarrollo, a la planta normal del helecho que vemos nosotros. Se llaman esporofitos porque son los encargados de producir las esporas. Es decir, este esporofito, que es diploide, es el que se encarga, a través de la meiosis, de formar esporas haploides que van a permitir la formación de estas estructuras haploides, de protalo que se llama haploide, y que a su vez va a formar anteridios y arquegonios, y de nuevo, ¿no es cierto?, la fecundación, espermatozoides que se forman en los anteridios, nadan hacia los arquegonios, se produce la fecundación, y tengo un nuevo esporofito. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No hay. No hay preguntas ni dudas. Okay. Bien, entonces, ustedes ven ahí que estas plantas son embriofitas, producen embriones, son plantas, en este caso ya en los helechos, vasculares, pero su sistema de reproducción es en base ¿a qué cosa? ¿Cuál sería la forma de reproducción de los helechos? Esporas. Esporas, ¿cierto? Es por esporas. ¿Y por esporas de qué tipo? Haploides. Haploides. Ahora fíjense el salto que nosotros nos vamos a dar, con esto termino. Si me voy a las embriofitas vasculares con semillas, es decir, tengo embriofitas, son vasculares, pero ya eso no les recalqué, ¿no es cierto? Pero se lo recalco, que el helecho es vascular. Tiene sistema, como decíamos, de conducción de agua y de sustancias nutritivas. Tienen xilema y floema. Pero siguen reproduciéndose por esporas. Mientras que vamos a pasar al otro grupo, a las embriofitas vasculares, pero con semillas. Y al llegar acá nos damos cuenta que el ciclo va a cambiar. El ciclo de vida, entonces, del pino, por ejemplo, ya es distinto. Porque si bien hay células madre de microsporas, ya con ese nombre, si bien hay estructuras haploides formadas por estas microsporas,
Y si bien hay también megasporas, que son también células haploides, hay una unión. Y de esta unión se forma un cigoto. Igual, se fijan, el ciclo sigue siendo igual, con la diferencia que ahora esta célula huevo se va a desarrollar y se va a convertir en una semilla. El embrión, entonces, que se forma, en este caso, ¿no?, queda protegido dentro de una estructura que es la semilla. Gran ventaja de esta semilla es que ahora no tengo dentro de la espora, un cigoto, sino tengo un embrión. Vale decir, una estructura ya un poco más desarrollada y que está en condiciones de crecer directamente. Si lo comparan ahora ustedes con el ciclo de las plantas vasculares con semilla y con ovario, dentro de un ovario, por lo tanto formando un fruto, vemos que estos mismos procesos, estos mismos modelos básicos iniciales de producción de estructuras haploides para luego producir la unión de estas estructuras haploides para formar un embrión, se resuelve y culmina en las plantas vasculares con semillas cerradas en frutos, cerradas en un ovario que produce un fruto, que corresponde al ciclo de vida de las magnoliofitas o angiospermas. Eso es lo que tenemos. Si Dios quiere, mañana en la clase entonces vamos a sintetizar todo de una manera mucho más clara. Espero que tengan y hagan una buena prueba, ¿ya? Voy a detener la grabación acá. Vamos a parar.